Tema 3 de geometría. Suma de los ángulos interiores de un polígono. DBA, derechos básicos de aprendizaje. Calcula la medida de un ángulo interior y la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono regular utilizando la fórmula. Conceptos. Suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. En un triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. La fórmula para hallar la suma de los ángulos internos de un polígono es n menos 2 por 180 grados. Ejemplos. Halla la suma de los ángulos internos de un pentágono, 5 lados. Se utiliza la fórmula 5 menos 2 y luego se multiplica por 180 grados. Se realiza primero la resta, 5 menos 2, 3, luego se multiplica el 3 por 180 grados y es igual a 540 grados. Respuesta: la suma de los ángulos interiores de un pentágono es igual a 540 grados. Otro ejemplo. Halla la suma de los ángulos internos de un octágono. Utilizando la fórmula. N es el número de lados, en este caso 8. 8 menos 2 multiplicado por 180 grados. Se realiza primero la resta. 8 menos 2, 6. El 6 se multiplica por 180 grados y es igual a 1080 grados. Respuesta: la suma de los ángulos internos de un octágono es igual a 1080 grados. Otro ejemplo. Halla la suma de los ángulos internos de un decágono de 10 lados. Se utiliza la fórmula n menos 2 por 180 grados. En este caso, n es igual a 10, se resta con 2 y se multiplica por 180 grados. Se realiza primero la resta. 10 menos 2, 8. 8 se multiplica por 180 y es igual a 1440 grados. Respuesta: la suma de los ángulos internos de un decágono es 1440 grados. Otro ejemplo. Halla la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero de 4 lados. Se utiliza la fórmula n menos 2 por 180 grados. N, en este caso, es igual a 4 menos 2, luego se multiplica ese resultado por 180 grados. Se realiza primero la resta. 4 menos 2, 2 por 180 igual a 360 grados. Respuesta: la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Resumen. La suma de los ángulos internos de un triángulo igual a 180 grados. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Suma de los ángulos internos de un pentágono, 540 grados. Suma de los ángulos internos de un hexágono es 720 grados. Suma de los ángulos internos de un heptágono es 900 grados. Suma de los ángulos internos de un octágono, 1080 grados. Suma de los ángulos internos de un nonágono es igual a 1260 grados. Suma de los ángulos internos de un decágono es igual a 1440 grados. Para hallar la medida de un ángulo interno desconocido X en un polígono, sabiendo la medida de los demás ángulos internos,
se soluciona con el proceso de ecuaciones. Ejemplo, calcule la medida del ángulo interno X de cada polígono. En este caso, el polígono es un triángulo. Dan la medida del ángulo A, 60 grados, la medida del ángulo C, 30 grados, y no conocemos la medida del ángulo B. Sabiendo que el triángulo, al sumar los tres ángulos, me debe dar 180 grados, entonces lo solucionamos utilizando el proceso de ecuaciones. El ángulo A mide 60 grados más el ángulo B, no conocemos, este es el ángulo B, no lo conocemos. El ángulo C mide 30 grados. Tenemos dos medidas y me hace falta hallar la tercera medida. Sumamos la medida de los dos ángulos, ángulo A más el ángulo C, serían 60 más 30, 90, más X, que es la medida que estamos buscando, y esas tres medidas de los tres ángulos me debe dar 180 grados. Despejamos a X, X es igual a 180 menos 90 y me da la medida de ese tercer ángulo. 180 menos 90 igual 90 grados. Este ángulo X mide 90 grados. Al sumar la medida del ángulo A, que es 60, del ángulo C, que es 30, más el ángulo, en este caso B, que no lo conocíamos, que es 90, 60 más 30 más 90, me da 180 grados, que es lo que suma las medidas de los ángulos internos de un triángulo. El otro ejemplo es un cuadrilátero. Me dan tres medidas, las medidas del ángulo D, 120, la medida del ángulo C, 90, y la medida del ángulo B, 70. Y tengo que buscar la medida del ángulo A. Hago el mismo proceso, sumo 120 más 90 más 70 y me da igual a 280 grados más el ángulo X, que me debe dar 360 grados. Despejamos a X y se hace una resta. A 360 le quito 280 y me da la medida del ángulo X, que es 80 grados.